Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Estamos aquí en la segunda mesa de diálogo, de reflexión, de discusión sobre el tema de arte y salud aquí en Jalisco. Yo, en primer lugar, quiero agradecerle a la Universidad de Guadalajara el que me haya invitado a moderar estas mesas. Me siento realmente muy honrado de esto y de estar junto con estas destacadas personalidades de la cultura y el arte de Jalisco. Para quienes no me conozcan, soy Sergio Ramírez Cárdenas, soy músico, gestor cultural desde el principio de tiempos y he sido también funcionario cultural, estuve 8 años como director general en Curaculta y otros 8 años como subdirector general del Instituto Nacional de Bellas Artes. En segundo lugar, quisiera aclarar que siempre que hablamos de sector artístico, nos referimos a todo aquel que participa dentro del sector, no solamente los que están en el escenario o los creadores que inventan lo que vemos y lo que escuchamos, sino también a todos los técnicos, los gestores, los programadores, etcétera, que son parte fundamental de este trabajo y que justamente en la mesa de hoy tendremos que hablar parte de ello. Por otro lado, quisiera decirles también que estas mesas son parte de todo un programa que está desarrollando Cultura UDG, que tiene varios puntos, varias líneas de trabajo. Una de ellas fue la respuesta que dio la propia universidad a los artistas que tenían funciones en los recintos universitarios que se vieron cancelados. Hubo una relación directa con ellos y que con una respuesta a una situación específica que se vivió en ese momento y que se sigue sosteniendo. Otra parte es la parte de la difusión cultural y artística, que si ustedes entran a la página Cultura UDG, verán la gran oferta, la diversa oferta fantástica que tiene la Universidad de Guadalajara en medios digitales y podrán disfrutar de artistas nacionales e internacionales de manera muy importante. Es una página, un portal que ha tenido mucho éxito de audiencia. Un tercer elemento es el que comprende esta mesa, que es el tema de la comunidad artística y cultural de Jalisco, que tiene varias vertientes. Una de ellas es justamente los proyectos creativos que se van a ir desarrollando a lo largo de las siguientes semanas. Y otro es la reflexión y la discusión sobre la propia situación de la comunidad que está viviendo en este momento y que reúne el día de hoy. El cuarto elemento, que no es el menos importante, sino es el que arropa al conjunto de vertientes, es la vinculación de cultura y salud. Y esto tiene que ver con todo lo que está sucediendo en este momento y con el papel que está jugando el arte y la cultura para la salud física y mental, psicológica de la ciudadanía en todo el mundo. Hay estudios interesantísimos que están dispersos ahí en distintas instituciones sobre los efectos físicos que tiene el escuchar música, el tocar música, el cantar, el bailar, el leer, etcétera, el ver teatro, aunque sea por pantalla. Todos los efectos que tiene para la salud física es increíble y no se diga para la salud mental y espiritual. Y también esta relación que se tiene entre cultura y el sector que está trabajando directamente con la salud de los hospitales. Digamos, esta es la cuarta vertiente. Entonces, como ven, es un programa muy amplio y muy completo lo que la Universidad de Guadalajara está impulsando y que nos honra que nos hayan invitado el día de hoy a estar aquí presentes en esta mesa. Vamos a dividir las participaciones en dos grandes bloques. El primero de ellos es cuáles son las primeras lecciones de la pandemia. Ayer el director teatral Fausto Ramírez decía que difícilmente podemos aprender tan rápido de las experiencias. Normalmente se aprende de las experiencias ya pasado un tiempo después. Entonces,
seguramente seguiremos aprendiendo, no solamente la semana que entra ni la siguiente, sino los años próximos de todo lo que estamos viviendo hoy en día. Entonces, hablar de esas primeras lecciones, cómo hemos vivido como artistas esta situación de pandemia y cómo hemos vivido también como productores y gestores de las artes escénicas. El segundo bloque es cómo vemos el futuro, tanto el futuro inmediato, las próximas semanas, porque no sabemos a ciencia cierta cuándo se empezará a regresar a la vida pública y mucho menos a los teatros, a los recintos escénicos, y después cómo vislumbramos desde nuestra posición el regreso a los teatros. Vamos a regresar tal y como estábamos antes, va a haber cambios sustanciales, va a haber que reinventarnos como artistas escénicos, o qué ve cada quien no tan lejano de regreso a los escenarios. Por supuesto, no vale la pena aclararlo, no vamos a agotar estos temas en esta sesión, como no se agotaron el día de ayer ni se agotarán mañana, pero sí queremos decir que este es el primer acercamiento y que seguramente la UDG nos convocará más adelante para tener nuevos acercamientos a este tema, porque vale la pena seguir hablando y seguir reflexionando sobre todo lo que nos está pasando. Entonces quisiera darles la palabra un poquito en el orden tradicional alfabético para que no haya sospechas de favoritismo de ningún tipo. Entonces vamos a empezar con Lola Bianchín. Ella es, no va a permitir leer un poquito de esto, una nota muy breve, su semblanza es muy larga, pero una nota muy breve. Ella es directora general de Diversa MX, realiza gestión, producción y difusión de proyectos enfocados a la cultura y el entretenimiento. En 2001 obtiene el título de productora integral en televisión de la Universidad TEA Imagen en Buenos Aires y tiene estudios de diseño gráfico también en Buenos Aires y cursó en el ITESO el Diplomado de Gestión Cultural para la Formación de Públicos y el Seminario de Producción Escénica. Ha tomado cursos de marketing digital y con Luis Manuel Aguilar Mosco de diseño de espacio escénico. Ha realizado infinidad de producciones teatrales y musicales de alcances nacionales e internacionales en espacios que incluyen algunos de los teatros más importantes del país, así como festivales de la relevancia del Internacional Cervantino y el Vive Latino. Es también docente y actualmente forma parte del grupo de teatro La Piedra de Sísifo y colabora con la compañía Opcional. Lola Bianchín. La pandemia. ¿Qué nos está dejando la pandemia? ¿Cómo nos llega de repente? Y decíamos hace rato que normalmente cuando la gente habla de las artes, pues lo primero que uno piensa es en los actores que salen al escenario, los bailarines que bailan o los músicos que tocan. Y difícilmente la gente que no es artista, que no es parte del gremio, piensa en todas las personas que están alrededor. Y todas estas personas, que algunas de ellas también de un día para otro se quedaron sin trabajo, me refiero a los carpinteros escenográficos, a los pintores de telones, a los iluminadores, a los tramoyistas, etcétera, etcétera, vestuaristas, costureras, maquillistas, en fin, todo lo que implica el personal que trabaja y que, entre paréntesis, se calcula que lo que se dejó, lo que se va a dejar de generar de dinero en estos 3 meses, marzo, abril y mayo, es alrededor de 3,000 millones de pesos, que produce toda esta gente, no nada más los actores, no nada más las actrices, no nada más las bailarinas y los bailarines, sino toda la gente que participa de esto. ¿Cómo ven ustedes que esto le ha pegado al sector de la producción y de la gestión artística en nuestro sector escénico? Gracias, Sergio. Bueno, buenas tardes a todos.
Yo lo primero que puedo decir, y desde algo muy personal, a mí, obviamente como a todo el mundo, esto nos agarra de manera muy imprevista, ¿no? Yo venía, por ejemplo, de producir un proyecto muy grande a nivel internacional con 20 producciones, y ese proyecto se terminó el día 15 de marzo y el día 16 ya comenzó el confinamiento. Entonces, de alguna manera, ¿no? A mí me agarra como en el medio de cerrando una producción, pero sin poder hacer un cierre real, ¿no? Del mismo, lo que nosotros llamamos como una postproducción. La postproducción, bueno, no se pudo realizar y eso está en stand-by. De alguna manera, cuando llega esto, a mí lo que me pasa es que lo siento como si fueran unas vacaciones, ¿no? Como unas vacaciones largas, extensivas, que quién sabe cuándo vayan a terminar, pero a la vez sintiéndolo como algo completamente pasajero, ¿no? Esperando que esto regrese en algún momento a la normalidad, ¿no? A la normalidad me refiero a volver al trabajo como todos estábamos acostumbrados a hacerlo hasta hace poquito más de 2 meses. Me he descubierto, como todo el mundo, haciéndome muchísimas preguntas y con muy pocas respuestas. Desde la producción me he descubierto teniendo que posponer, obviamente, presentaciones, teniendo que posponer estrenos de proyectos que ya estaban contemplados, teniendo que posponer producciones internacionales, que al día de hoy las reprogramaron para octubre de este año, pero quién sabe qué vaya a pasar, ¿no? Entonces, en un primer momento, cuando se empieza a desatar todo esto y se empieza a modificar todo hacia más adelante, eso lo que hizo fue acrecentar de alguna manera esta sensación de que en algún momento se iba a volver a la realidad, a la normalidad, perdón, y que esa normalidad quizás no iba a estar tan lejana. Al momento de ver las noticias y con el día a día nos damos cuenta de que esto puede ir para mucho más largo de lo que todos nosotros quisiéramos, ¿no? Y esperáramos. Y claro, ahí las preguntas se empiezan a acrecentar y empezamos como a respondernos ciertas cosas, ¿no? Que evidentemente esto llega para quedarse y que nosotros desde nuestras áreas, desde nuestras respectivas áreas, en el caso de la producción, tenemos que comenzar a pensar en nuevas maneras del quehacer, ¿no? Escénico. Pensar en cómo sí podemos hacer los proyectos que ya de alguna manera teníamos contemplados o los teníamos ahí en el tintero, pero que no se piensen como que esto se va a posponer hasta tiempo indeterminado, sino empezar a ver como ciertas variantes, ¿no? A estos posibles proyectos. Esto que obviamente me parece que desata una crisis, o más bien la acrecienta, yo creo, como muchos aspectos de nuestro trabajo, y pone mucho más en evidencia una desprotección que tenemos en nuestro sector, en el sector artístico y cultural, que como digo es una crisis que el COVID, que esta pandemia la agrava, pero no es que la detona, ¿no? Esto ya viene desde hace tiempo y nosotros como productores, bueno, voy a hablar por mí, esto claro que se viene desde hace tiempo con reducciones de presupuestos a nivel federal, a nivel estatal, con retrasos, gracias, con retrasos en la entrega de los presupuestos, lo que implica que tengamos que mover todo el tiempo nuestras agendas de trabajo, teniendo que rechazar otras ofertas. Y un poco como dices tú, ¿no? No solamente los actores, que a veces es la parte más visible, sino también todos los que estamos detrás de escena, que más allá de todas las áreas que tú has nombrado, también tenemos otras áreas como son las personas que rentan equipo de iluminación y de audio, las personas que rentan mobiliarios para ciertos eventos, las personas que hacen catering y que hoy en día también se encuentran en una incertidumbre total y con una crisis que tampoco saben de qué manera saldremos todos adelante de esto, ¿no? Muy bien. Muchas gracias. Quisiera presentar ahora a Alan Gutiérrez.
Es creador y promotor escénico con formación en teatro y danza. Ha trabajado como ejecutante escénico en más de 20 espectáculos profesionales. Paralelo a su trabajo en la escena, se ha especializado en la promoción para las artes escénicas. Director y fundador de la promotora jalisciense Voy al Teatro, proyecto en web y app que integra una cartelera, servicio de venta de boletaje, área de prensa, publicidad y los programas Espectador Frecuente y Crítica Escénica. Alan Gutiérrez. Muchas gracias, Sergio. Pues como ahondando en lo mismo que comentas y que inicia Lola, me parece que la cadena de producción pues se hace más visible, los efectos más bien negativos hacia la cadena de producción se hacen más visibles justo en estos momentos, como lo dice Lola, y quienes estamos en espacios no tan escénicos como los actores, los bailarines, pues también lo padecemos, ¿no? Porque además somos usualmente quienes le movemos los proyectos para que lleguen a buen puerto, ya sea una temporada, una gira o simplemente que la gente compre un boleto. Yo, en el caso mío particular y del equipo al que represento, que es el de voyalteatro.com, pues tenemos justamente como este mapeo de todo lo que ha ocurrido, ¿no? Yo lo recuerdo perfectamente, estaba yo en la Ciudad de México tomando un taller justo de marketing para espectáculos para seguir mejorando lo que hacemos. Y justo el viernes 13 de marzo, que ya lo recuerdo como un viernes infame, pues empezó la canceladera masiva, ¿no? Empezaron a hablar de Secretaría de Cultura, de las instituciones de los municipios, para pues empezar a ver este asunto de los eventos cancelados y de algunos eventos pospuestos hasta nuevo aviso. Y sí es importante poder visualizar el efecto negativo porque mucha gente depende laboralmente de esto. Se llega a decir que nadie vive de la taquilla, pero realmente la taquilla sí llega a representar un ingreso significativo para muchas personas. O sea, tanto quienes venden un boleto en la taquilla como quienes hacen los programas de mano, quienes producen, quienes lo actúan. Y bueno, por ejemplo, nosotros que somos un equipo ya grande de personas pues que dependemos de estos ingresos, también se nos vio afectado, ¿no? Y creo que también es un buen momento para visibilizar a estas otras áreas de la producción y la promoción, porque así como comenta Lola que esta precarización pues ya venía de antes y que ahora únicamente se agudiza, también nos hace ver cómo hay muy poco ojo y apoyos hacia la parte de la promoción. O sea, yo lo puedo decir, hablado por nosotros. Nosotros como promotores tenemos muy pocas convocatorias a las cuales podemos acceder, porque la mayoría de los presupuestos están enfocados a la producción escénica. Y es ahí cuando es conveniente preguntarse qué tan benéfico es seguir teniendo tantas puestas en escena con tan pocos espectadores, ¿no? Se trabaja muy poco por impulsar darle movilidad a los proyectos, o sea, desde darles más publicidad, más giras, temporadas más largas, y entonces tenemos una sobreproducción de oferta escénica con pocos creadores, con pocos espectadores, y cuando pasan este tipo de cosas, pues lo que ocurre es que tenemos multiplicada la cantidad de personas a las que afecta. Y creo que a partir de esto, sí pediría que volteáramos a ver toda la iniciativa privada, las instituciones, los mismos creadores escénicos, en qué ocurre con la parte de la promoción y de la vinculación de los proyectos, que creo que ya después de esto no podemos salir igual, buscando tener 5 temporadas de proyectos diferentes en un año y con pocos espectadores. Me parece que este tiene que ser el parteaguas para decir, a lo mejor produzco menos obras, pero tengo mejores resultados. Tengo los teatros con una mejor capacidad, o puedo, esta misma obra que ya tengo, le doy movilidad y ya no produzco una nueva, porque también esta lógica del mercado en relación a las instituciones, lo que ha ocurrido es que para que los creadores puedan subsistir, y no los culpo, pues tienen que estar produciendo y produciendo y y buscando la beca de a principios de año y luego la de mediano de año. Y entonces, pues hay que seguir produciendo simplemente pues para poder seguir generando algunos ingresos por la poca movilidad que tienen los proyectos. Entonces, bueno, planteando como
como inicio eso, y una vez que tenemos, pues ya después de todos estos meses y semanas claros de los efectos de la pandemia hacia nuestro trabajo, pues tenemos que comenzar a generar acciones diferentes. Creo que reflexionamos mucho y accionamos poco. Entonces, pues eso sería lo primero que quisiera comentar al respecto. Muchas gracias, Alan. Quisiera presentar a Ricardo Pérez. Él es productor, iluminador y promotor, egresado de la carrera de Administración, cursó el diplomado de Dirección Escénica en la Universidad de Guadalajara y en 2010 funda una productora con la visión de realizar una producción cultural de calidad y con la formalidad que requiere un espectáculo escénico. En su carrera ha producido más de 23 festivales para diversas instituciones culturales locales e internacionales. Tiene en su haber 25 producciones de teatro realizadas con compañías de México y de otras partes del mundo, recibiendo apoyo de coproducción de FIARTES, FONCA, Cultura UDG, Secretaría de Cultura e Iniciativa Privada. Ha recibido reconocimientos con participaciones en festivales como el Cervantino y la Muestra Nacional de Teatro. Es coordinador de diseño en el Exide Little Theater y Bravo Theater para la comunidad canadiense y norteamericana de Jalisco. Ha realizado 60 diseños lumínicos y actualmente impulsa el desarrollo de Artes Nómadas Asociación Civil, asociación que busca la profesionalización del arte escénico en Jalisco. Ricardo, ¿qué nos dices sobre estas primeras lecciones de la pandemia? Muchas gracias, Sergio. Bueno, pues primero que nada, pues es un placer estar compartiendo este foro con mis compañeros, compañeras productores, ya que pues los respeto mucho y los admiro también. ¿Cuáles son nuestras primeras lecciones de la pandemia? Para mí es algo de lo que ya platicó Lola y platicó Alan, es que somos un ecosistema muy frágil. Si bien trabajamos siempre con mucho ahínco, mucho empeño para llevar a cabo este arte escénico, nos damos cuenta que al entrar un factor de riesgo como lo puede ser esta pandemia, nos convertimos en unos de los agentes más vulnerados, ¿no? Esto tiene que ver con una deuda histórica que por ahí tiene la política cultural, hablando específico del gobierno del estado de Jalisco. Hay un pendiente que es el acceso a la salud de los artistas, el acceso a la salud que desde 2012 se promulgó una ley que nunca entró en vigor, o sea, la ley se promulgó en el periódico oficial del estado de Jalisco, pero nunca salieron las reglas de operación, ni se pudo echar a andar a partir del Congreso del Estado de Jalisco. Entonces, tenemos justo deudas que saldar. La primera es como ya lo menciono, sobre la política cultural. La política cultural nos ha dejado muy desprotegidos y nos ha enseñado que siempre tenemos que, para trabajar en esta arte escénica, es una carrera de resistencia. Siempre hay que estar impulsando, empujando, exigiendo, buscando foros, buscando que se nos escuche, levantar la voz, ¿no? Esas son de las primeras lecciones que nos deja la pandemia, ¿no? Que tendremos que buscar un foro como se está haciendo en estos momentos por parte de Cultura UDG, en donde se pueda platicar de frente los problemas que nos aquejan. Se sabe a nivel mundial que ha habido respuestas muy variadas. En Reino Unido hubo una convocatoria para todas las personas que se dedicaban al arte con apoyos de hasta 2.500 libras mensuales. En Alemania también los gobiernos se lanzaron para el apoyo de sus artistas y de pronto acá estamos teniendo buenas instituciones que se están lanzando para tratar de hacer más paliativo esta pandemia. Sin embargo, pues todavía hay como una especie de deuda que se está registrando desde esa manera, ¿no? ¿Qué nos deja? ¿De dónde partimos? Tendríamos que empezar a preguntarnos por nosotros mismos, hacer una introspección. ¿Qué es lo que nos está generando este trabajo? ¿Para dónde vamos a ir? ¿Qué es lo que estamos buscando? ¿A dónde queremos llegar? ¿No? Coincido con Alan Gutiérrez. El viernes 13 de marzo fue el viernes fatídico en donde con cada llamada, con cada mensaje de WhatsApp, era una cancelación de proyecto diferente, ¿no?
Yo estaba justo en la Ciudad de México, o estaba por salir a la Ciudad de México, en donde nos empiezan a llegar estos mensajes, y lo primero que hacemos es tratar de hacer contención de daños. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Cómo nos afecta en el momento específico en donde estamos? Cuestiones tan sencillas como qué vamos a hacer con la temporada del fin de semana que está pasando. Vuelo a mis actores a Ciudad de México, los dejo en Guadalajara, ya dio una postura oficial la Secretaría de Salud, qué es lo que vamos a realizar, ¿no? Entonces, justo ahí es en donde el acceso a la información y el trabajo en conjunto, en comunidad, se vuelven una piedra angular, ¿no? Para mí las lecciones que me ha dejado esta pandemia para el inicio es que tenemos que buscar fortalecer las bases en donde estamos parados como creadores. Generar, sí, un gremio en donde podamos estar concentrados, apoyados y que busquemos los mismos objetivos. No solamente, no estoy hablando de objetivos artísticos, sino de objetivos de trabajo en común, de humanidad prácticamente, ¿no? Justo Un minuto. el escuchar pues a mis compañeros por aquí expresando las inquietudes, creo que todos tenemos esas mismas inquietudes. ¿Cuál es nuestro futuro? ¿Cómo vamos a iniciar? ¿Cómo vamos a regresar al arte escénico? ¿Cómo debe de cambiar este planteamiento, ¿no? Por lo tanto, creo que es una de las mejores iniciativas el que Cultura UDG está haciendo estas charlas para que entonces tengamos un espacio para reflexionar como gremio. Muchas gracias, Ricardo. Quisiera presentar a Susana Romo. Ella es creadora escénica con 25 años de experiencia profesional, licenciada en Ciencias de la Comunicación y actualmente miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte en su emisión 2019-2022. Es directora general del Festival Internacional de Teatro para los Primeros Años, que en 2019 cumplió su 4ª edición. Ha participado en importantes eventos de teatro para jóvenes audiencias en países como Italia y Austria, fundadora de la Red Latinoamericana de Creación Escénica para los Primeros Años, al lado de compañías de México, Argentina y Chile. Ha sido pilar de la difusión del teatro y los derechos culturales de la primera infancia. Fue tutora del primer práctica de vuelo con especialidad en teatro para niños y jóvenes, organizado por el Instituto Nacional de Bellas Artes, seleccionada por ACITEC Internacional para participar como única mexicana en el encuentro Next Generation, que reunió a 25 creadores del mundo de teatro para jóvenes audiencias. Dirige, junto a Fausto Ramírez, la compañía A la Deriva Teatro SC. Susana, por favor, platícanos tus reflexiones. Hola, buenas tardes. Primero, pues, muchísimas gracias por este espacio, por compartir con mis compañeros. Estoy de acuerdo en lo que ellos comparten, en lo que ellos nos refieren. La pandemia no hace diferencias. Voy a hablar como la directora de una compañía que tiene actores, directores, escenógrafos, vestuaristas, productores, asistentes de dirección, y a todos nos ha pegado igual. Esta crisis sanitaria nos sorprendió a todas y a todos. Es una pausa forzada que nos lleva a repensar muchas cosas, y entre ellas nuestra relación con el tiempo y con el espacio. Precisamente los dos elementos con los que jugamos en los procesos de creación en las artes escénicas. Jugamos todos, los productores, los escenógrafos, los actores. Repensar cómo habitamos el espacio y cómo generar ambientes más placenteros, más respirables, hasta bellos. Repensar el privilegio de tener un jardín, los que lo tienen, y los que no, recrear en nuestra sala un parque, un restaurante, un cine y hasta un teatro. Debo mencionar, porque parto de lo que he vivido, la complejidad de vivir esta cuarentena con hijos y la aguda complejidad de vivir la cuarentena con hijos pequeños, porque no es lo mismo buscar el equilibrio emocional y económico para ti solito que buscar el equilibrio emocional y económico cuando tienes que acompañar la mirada de asombro de tus hijos, darles la mano y seguir, y volverte maestra, psicóloga, cocinera, animadora, jugadora, y además, por supuesto, en muchos casos, como nosotras,
en directoras, gestoras, promotoras, productoras. Estamos viviendo jornadas triples o cuádruples quizás. Hace poco lo hablaba con Denise Flores. Para las mujeres con hijos pequeños, la cuarentena es algo cercano. En otras circunstancias, pero lo hemos vivido. Reconocemos la sensación del encierro, del duelo, de saber que hay un antes y un después en la vida y aceptar que para salir adelante necesitas maternar en tribu. Reconoces que amas profundamente, valoras el camino propio y el de tus compañeros, el de tu familia. Entiendes tu fragilidad y aceptas la ayuda de los demás para seguir adelante. Se necesita de la tribu para seguir. Así ahora, estamos viviendo el duelo de saber que hay un antes y un después. Estamos amando profundamente, valorando lo que tenemos y teníamos, y sabemos que para seguir adelante se necesita que estemos juntos. Se necesita que trabajemos en tribu. Esta pausa también nos lleva a repensar el teatro, el qué, el cómo producimos, el cómo lo hacemos, el por qué lo hacemos. Yo no tengo miedo de ampliar el concepto de lo que creemos que es el teatro. Hay todavía quien cuestiona que lo que yo hago junto a mi compañía para los bebés y sus familias sea teatro. Entonces, no importa cómo lo llamen. Desde hace poco más de 5 años hemos dado prioridad al encuentro y al convivio, a mirar el mundo desde otra perspectiva y entender que la visión adultocéntrica no tiene por qué ser la válida ante las decisiones creativas o de vida o de producción. Los bebés nos devolvieron la mirada a lo importante, nos enseñaron a mirar desde otro lado, nos enseñaron a jugar distinto con el tiempo y con el espacio, como ahora. No tengo miedo de volver a intentarlo. Lo único que pienso es que necesitamos valorar esta pausa, conectarnos con la crisis del presente para entender los mecanismos de la llamada nueva normalidad y poder entonces intervenirla, provocarla y generar espacios amorosos y de ternura que se vuelvan la resistencia ante el distanciamiento y el aislamiento. No tengo miedo a organizar a mi compañía de otra manera. El problema es la precariedad en la que vivimos y la necesidad de forzar los tiempos creativos para seguir haciendo algo que nos genere dinero y poder pagar las deudas. Sí tenemos una certeza, que se han modificado los procesos de relación y convivencia en la familia, con los vecinos, en la ciudad, en el país, en el mundo. Entonces, ¿por qué no se van a generar distintos espacios de convivencia, de producción, de organización en el teatro y en las artes escénicas en general? Eso es como mi primera reflexión de lo que estamos viviendo. Muchas gracias, Susana. Bueno, la intervención de Susana casi nos obliga a pasar a la segunda parte, que es la del futuro, cómo vemos hacia adelante. Yo no sé si alguno de los que ya participaron quisiera seguir en el tema o seguir reflexionando sobre las primeras lecciones de la pandemia, o están de acuerdo en que pasemos a cómo vemos el porvenir. ¿Todo el mundo de acuerdo? Bueno, entonces vamos a pasar pues a esta segunda parte, y es cómo vamos a regresar o cómo se va a regresar, cuándo se va a regresar. Todavía hay cosas que hacer antes del regreso, nos seguimos reinventando en la mente, seguimos anhelando regresar en las mismas condiciones, es decir, como decía Lola, esto realmente es una gran vacación y vamos a regresar a retomar las cosas como estaban antes, o vamos a replantear, a hacer una vuelta de tuerca a todo lo que son las artes escénicas y esta relación con el público. Hay en el mundo distintas reflexiones y distintos experimentos. Se hizo un concierto, me parece memorable, con la Filarmónica de Berlín, separados los músicos de 2 metros cada quien,
creo que eran 12 músicos, no, 14 músicos, se hizo un repertorio específicamente para eso, con el director. Y fue realmente un momento, es en público, claro, ¿no? Con la sala vacía, en el escenario de la Filarmónica de Berlín, y fue realmente emocionante, fue una cosa increíble, distinta a cualquier otra experiencia. Y se han hecho otro tipo de reglas, digamos, se están escribiendo las reglas de cómo van a regresar los teatros en España, por ejemplo, ¿no? Si van a regresar con un tercio del aforo, si van a regresar manteniendo distancia entre las con butacas numeradas muy específicas para que la gente mantenga la distancia, si va a haber máximo 30 personas en el público, que el chiste nuestro es, bueno, entonces sí voy a poder hacer mis conciertos, van como 25 personas nada más. Entonces, no más de 200 personas en los espacios abiertos, salidas escalonadas, en fin, toda una serie de protocolos que están pensando sobre todo en la salud, pero que poco nos dicen de los temas de la producción, de la actuación, cómo va a ser esto. No nos hablan, por ejemplo, hoy leía yo, ¿qué pasa con los técnicos? Los técnicos no se contagian, son inmunes, o también va a haber unos protocolos específicos para ellos y cómo van a trabajar, ¿no? Para no contagiarse. En fin, toda esta parte. Por un lado, ¿no? Es decir, cómo vemos estos temas del regreso a los escenarios, si vale la pena experimentar nuevas formas mientras se puede regresar a los escenarios de una manera más cercana a lo que llamábamos nosotros antes normalidad, que seguramente cambiará. Y por otro lado, ¿qué es lo que habría que hacer desde el punto de vista de nosotros? Es decir, hay un aspecto fundamental que tiene que ver con la solidaridad entre el gremio. No toda la gente va a poder regresar de la misma manera, al mismo ritmo. A algunos les costará mucho más el poder empezar a trabajar, quizás meses o años, el recuperar un ritmo de trabajo adecuado, y habrá que sobrevivir no solamente como individuos, como personas, sino sobrevivir como gremio. Yo ayer decía que el gremio artístico en México es cada vez más grande y cada vez de mejor calidad. Es una gran fortuna lo que está viviendo nuestro país, pero estamos en riesgo hoy de perder eso, de perder ese crecimiento en cantidad y en calidad que hemos vivido en los últimos lustros, o qué es lo que va a pasar. Entonces, quisiera retomar yo estas inquietudes, estas preguntas, y en un orden distinto. Le voy a pedir a Ricardo Pérez que inicie esta ronda de conversación. Pues mira, pensando en cómo va a ser nuestro regreso y todo lo que ya platicaba Sergio, obviamente todos estamos como muy vulnerables a lo que va a suceder con esta pandemia, ¿no? Mencionabas por ahí los técnicos. Los técnicos son, la plantilla técnica son hombres y mujeres que son unos guerreros que no sé si se enfermen o no, porque realmente los he visto hacer milagros en el escenario. Entonces, creo que más que nada tendríamos que hacer este planteamiento para saber qué es lo que queremos hacer al regresar. Por ahí nos estamos preguntando mucho a nosotros mismos cómo debe de ser el regreso a los escenarios, cómo debemos de regresar. Y creo que también tenemos que abrirnos y preguntarle al público cómo es que cómo es que debemos de trabajar nosotros para que ellos tengan el ímpetu de regresar, ¿no? Por ahí hacía una encuesta el Hollywood Reporter y una compañía de mercadotecnia que es el Morning Consulting Group, en donde se acercaron a 2.200 norteamericanos y justo era las preguntas que ponían sobre la mesa, ¿no? ¿Qué necesitas tú como público para regresar a una puesta en escena o para regresar, en este caso directamente con el Hollywood Reporter, era para regresar a una sala de cine? Entonces,
hacían una serie de 50 preguntas en donde preguntaban cuáles son las medidas sanitarias que se deben de tener, qué es lo que esperarían de una sala de cine, qué es lo que buscarían tener como servicios especiales dentro de estos espacios. Y creo que es algo que nos hace falta, abrirnos a escuchar al público. Es una deuda que tenemos por ahí de ya varios años. Muchas veces nos hemos preguntado por qué no va el público a nuestras salas, por qué no podemos meter más allá de las 30 personas que queremos hacer o que queremos tener dentro de nuestra temporada. Y creo que sí, le debemos eso al respetable, el tomarlos en cuenta, el abrirnos a sus sugerencias y a su punto de vista, ¿no? Yo me parezco disco rayado con esto, pero la última encuesta de consumo cultural que se hizo en el país, me parece que fue en 2012 por el INEGI, ¿no? Entonces, también no tenemos estos datos para acercarnos a ellos y saber qué es lo que quieren consumir. Obviamente todos estos datos van a cambiar una vez que termine la pandemia, ¿no? Y no es el saber qué quiere consumir el público no es realizar productos que ellos, que ellos quieran consumir por un simple hecho de consumismo, ¿no? Para esto ya está la televisión, que lo hace muy bien, y están otros medios, ¿no? Sino es para que nosotros mismos, dentro del discurso que queremos aportar, podamos tenerlos en cuenta, que a final de cuentas son nuestros consumidores finales. Justo esta es la reflexión que tengo en este momento, es abrirnos a la percepción que tiene el público de nosotros, abrirnos a los contenidos que les gustaría a ellos ver en escena post pandemia, y también abrir la puerta a que ellos mismos puedan diseñar cómo será el regreso. Creo que eso nos abriría muchísimo nos dejaría un panorama muchísimo más claro, para que no sigamos nosotros trabajando siempre desde el escritorio, desde la computadora, desde el cómo nosotros tenemos que hacer para que el público regrese, sino también abrir la puerta para que el público pueda expresarnos cómo es que ellos quieren regresar a las salas. Va a ser un escenario difícil, puesto que, como ya lo dicen en varios lugares, la normalidad que conocíamos pues nos va a llevar tiempo para regresar a ella, si es que se puede regresar. Muchas gracias. Alan, ¿tú cómo ves el tema de la promoción? Se habla hoy mucho de la monetización de los eventos digitales, ¿no? Ha habido una gran oferta de actividades artísticas por las redes sociales y por internet en general, pero que no han sido retribuidas en su inmensa mayoría. Incluso la UNESCO sacó un comunicado que era grave lo que estaba pasando a nivel incluso de derechos de autor, porque no había ninguna retribución para los artistas que estaban dando su trabajo para que la gente la pasara bien en la reclusión. ¿Cómo ven desde el lado de la promoción estas formas, que va a haber unas nuevas formas de acercamiento? También hay encuestas importantísimas donde la gente, el público, lo que quiere, claro, quieren salir de su casa, pero también lo que quieren es regresar a los espectáculos en vivo. No, o sea, les gusta lo que ven en la pantalla, pero también anhelan con regresar a los espectáculos en vivo. Sobre todo los espectáculos masivos que tienen un público muy fiel. ¿Cómo ven ustedes esto? Yo la verdad es que es un tema complejo, pero al mismo tiempo creo tenerlo muy claro, lamentablemente. Y digo lamentablemente porque luego las personas en la sociedad llegamos a ser tan predecibles y tan simples que lo que creo que va a ocurrir en cuanto se vuelva a ofertar todo lo que sea presencial, o sea, no solo nosotros, todo lo que requiera la presencia, es que va a haber un boom. O sea, y creo que vamos a tener que saber atender ese boom, ¿no? Porque la gente pues, le va a dar este síndrome de haber estado de abstinencia, de haber pasado tanto tiempo en sus casas, que van a consumir todo lo que puedan en vivo. Después, como siempre ocurre, pues regresaremos a una cosa cotidiana, triste, ¿no? En donde olvidaremos otra vez eso y la cultura de las pantallas nos va a volver a
a ganar, ¿no? Tal vez suena como un ejemplo absurdo, pero la verdad es que creo que es muy real, que creo que inevitablemente el futuro es lo que ocurre en esta película de Wall-E, ¿no? Lo que hizo Pixar hace unos años. Lo que también espero es que podamos alejarlo lo más posible en el tiempo, pero la verdad es que hacia allá va la gente está accediendo a todo lo que el mercado está dictando, ¿no? O sea, la lógica de los mercados desde antes de la pandemia ya era quédate en tu casa. Uber Eats, Netflix, Spotify, Walmart.com.mx, o sea, hay un sinfín de haz la banca desde tu casa. La lógica de las industrias ya era quédate en tu casa y no salgas. Entonces nosotros, los locos, que queremos todavía que la gente salga de su casa, pues tenemos la doble complejidad por eso. Además que si le sumamos el panorama de violencia que tiene el país, pues se multiplica aún más. Bueno, pero regresando a esto que decía, después de que regrese esta otra vez normalidad triste de las pantallas, creo que sí tendremos que saber meternos ahí. Las experiencias en vivo no van a dejar de existir. O sea, el que los conciertos en algún momento de la historia se empezaron a grabar en DVD nunca les ha afectado o impactado negativamente. El Cirque du Soleil tiene años ofertando sus espectáculos en video, ¿no? Ya sea en DVD o en streaming a través de las nuevas plataformas que se dieron los últimos años. Entonces, la verdad es que no estaríamos como innovando nada, más bien estaríamos regularizándonos de algo, de una herramienta a la que pudimos haber accedido desde hace mucho. Y creo que ahí van a venir dos vertientes. La primera hacia con los creadores escénicos, que tendremos que dejar de pelearnos con cosas con las que nos hemos venido peleando durante tanto tiempo y que son guerras que no valen la pena, que al espectador no le importan, además, y que sí nos afectan y nos imposibilitan a nosotros en nuestro campo de acción. Dejar de pelearnos con el asunto del teatro grabado. Me parece que sabemos que el teatro es en vivo, eso no hay discusión, pero que sí podemos explotar el teatro, la danza, el circo contemporáneo grabados en video en una buena calidad para generar para tener dos resultados. El primero, promoción. Nuestro trabajo se va a divulgar de una forma mucho más fuerte a través de los medios masivos o del medio masivo más bien que es el Internet. Y por otro lado, también un asunto de monetización, de empezar a generar recursos a partir de de esa oferta y que sepamos que ambas dos van a poder coexistir sin ningún problema, que una no impactará a la otra. O sea, creo que es un buen momento para salirnos de nuestro bowl del que siempre estamos reflexionando y comencemos a ver a las otras áreas del conocimiento, a los otros sectores, a las otras industrias y entendamos que sí se puede, ¿no? El fútbol tiene años que es televisado y tú ves los estadios llenos, pero creemos que el teatro por alguna extraña razón no podría aspirar a lograr eso. Y me parece que es un gran momento para reflexionarlo y que además tenemos habrá muchas formas de poderlo activar sin que impacte negativamente a la asistencia en el teatro. Y por otro, creo que desde las instituciones, que siempre también es como la reflexión incómoda, me parece que tienen que lograr democratizarse y voltear hacia la promoción. Cierro diciendo esto, lo de la democratización, no solo como este argumento rimbombante que luego puede sonar en muchas mesas de diálogos, sino porque ocurre que muchas instituciones solamente trabajan con ciertos sectores y toda institución que opere con dinero público tiene que estar abierto a todos los creadores escénicos. Segundo, desde el área de la promoción, retomo lo que dije al principio, me parece que es un gran momento para potenciar lo que ya hacemos, de hacer mejor en lugar de hacer más. Eso es lo que creo que vendrá en términos de lo que seguiría y que es un trabajo colaborativo entre creadores, entre instituciones y el sector privado. Y que ahí, por cierto, el sector privado no va a llegar solito, lo tenemos que traer nosotros. Y no desde FIARTES, sino desde gestión directa. Todo lo que existe desde la institución está muy bien, no debe de dejar de existir porque además es su obligación dentro de un derecho constitucional que tenemos las ciudadanas, pero también tenemos que hacer estas otras cosas. Gracias, Alan. Bueno, Susana, tu experiencia teatral y la que yo he visto recientemente implica pues la cercanía, ¿no? Sobre todo el teatro para bebés, que tiene que estar cerca y tiene que haber incluso hasta cierto contacto físico con los objetos, con los instrumentos, con las cosas, ¿no? Por otra parte, el tema
de la pantalla. Sobre todo hay una oferta en pantalla, que incluso parte desde los videojuegos, que es muy, muy intensa, ¿no? Donde difícilmente se podrá competir con ciertas generaciones, para ciertas generaciones, con los espectáculos teatrales que estamos acostumbrados. La semana pasada escuchaba yo a Ramón Vargas decir que las transmisiones del Met eran para él, habían sido un error, del Metropolitan Opera. Contrariamente a lo que decía Alan ahorita, al Metropolitan Opera sí le ha bajado la audiencia, es decir, venden menos boletos ahora que antes de transmitir las óperas en pantalla. Porque además ellos transmiten en los cines de Nueva York, ¿no? Entonces la gente de Nueva York, en lugar de gastarse $400 en 2 boletos o a veces en un boleto, según el lugar que ocupen, por $100 va toda la familia a ver en una gran pantalla, con una superproducción técnica, las óperas. Sin embargo, para el artista, en este caso Ramón Vargas, que estaba platicando esto, sí hay una pérdida, al no haber público en la sala, ¿no? Entonces, toda esta es una discusión creo que muy larga, muy grande, muy extensa, que se remonta incluso a antes de esta crisis, pero que se agudiza ahorita porque la oferta digital está mucho hacia acá, ¿no? Yo creo que se debe discutir. Ayer veíamos, hay expresiones como la videodanza que surge justamente a partir de eso, a partir de esa idea del video, ¿no? Y que no se pelea con la tecnología, sino al contrario, es parte de eso. Pero hay otras expresiones que efectivamente no se pueden comparar, digamos, no se puede comparar ese resultado. Se tienen que buscar quizás nuevas formas de acercamiento y por eso, perdón que me dice este rodeo, pero regreso a Susana Romo, porque ella dice que está abierta a ver que haya cambios en las formas y en la manera de hacer teatro. ¿Cómo ves tú, Susana, este futuro cercano de un regreso paulatino, un regreso distinto a lo que estamos acostumbrados en los escenarios? Es difícil, pero creo que tiene que ver con mirar las cosas desde otro lado. A mí este encierro y las crisis que hemos tenido en la familia, yo misma, con mi pareja, con mis hijas, con los vecinos, me ha hecho hacerme preguntas más allá del teatro particular. Me llevan a preguntarme cosas como sobre las relaciones humanas, sobre cómo necesitamos de pronto, es un momento de fiesta, salir a la tienda de abarrotes de la siguiente cuadra y poder comprar pan y traerlo de regreso. O sea, es el gran evento del día muchas veces. Entonces, creo que estas preguntas que tienen que ver sobre lo humano nos llevan a pensar formas distintas de abrirnos a posibilidades distintas de creación y de organización y de producción. Yo creo que el mundo digital es muy interesante, coincido con que hay experiencias muy, muy importantes que han funcionado, pero que para mí, en el caso nuestro, no buscan o no tienen los mismos objetivos que nosotros. Por eso hablaba de tribu al principio, por eso hablo de comunidad, por eso hablo de cercanía, de convivencia, de encuentro. Entonces, yo quisiera como más bien hacer las preguntas desde otro lado. ¿Todo tiene que ser digital? No, yo creo que no. Y yo creo que no podemos pensar en regresar a llenar teatros cuando no sabemos todavía ni siquiera si vamos a poder entrar a los teatros pronto o quién sabe cómo vamos a regresar a los teatros. Entonces yo pensaba, ¿por qué no pensar en los vecinos? ¿Por qué no pensar en el barrio? ¿Por qué no pensar
en tener encuentros desde otro lado, desde la ventana, yo decía, bueno, podría haber un teatro que se llamara Teatro Ventana en los edificios de departamentos, en la posibilidad de que se puedan, no sé, por poner un ejemplo, Juliana, que tiene 5 años, mi hija se cartea con el niño que vive al otro lado de la casa, se hacen cartas, dibujos, y luego amanece en mi cochera de pronto una carta, un dibujo, y al siguiente día nosotros llevamos una carta o un dibujo a su casa. Y entonces eso me lleva a pensar distintas formas de acceder al teatro que no tengan que ver solo con lo digital. No es que lo esté haciendo a un lado, es que pienso que no puede ser la única manera, y ahí yo he trabajado y he hablado sobre la importancia de no creer que los números de espectadores son igual a que un proyecto sea una experiencia significativa. En el caso sobre todo del trabajo con audiencias específicas, niños, adolescentes y bebés. Que tener cientos de miles de espectadores en un evento no garantiza la experiencia significativa, y que no tengamos miedo a generar experiencias donde hay 30 o 40 personas y eso se vuelva una experiencia significativa. Evidentemente, eso necesita modificar la forma que tenemos de pensar sobre el éxito o sobre la forma de evaluar de las instituciones hacia los proyectos o sobre las cuestiones económicas, ¿no? Tiene que ver otra manera de pensar la economía de los creadores, productores, de las compañías en general. Es otra manera de evaluación, porque nosotros nunca entramos en números sanos ante la evaluación de las instituciones, porque nuestras experiencias son máximo para 60 personas. Entonces, me parece que hay que abrirse, por eso hablaba como de abrirse y de repensar si hay otras maneras de generar un concierto, una experiencia de danza, de teatro, en donde mi vecino, mi colonia, mi barrio pueda tener un encuentro y no tenga que entrar a estas evaluaciones que tienen que ver con los números o con el dinero, ¿no? Hablo más de tribu, de compañía, de relaciones horizontales que van más allá de los números. Muchas gracias, Susana. Lola, tú que participas produciendo muchos festivales también, volveremos entonces a replantear el tema de los festivales los festivales masivos que se hacen en todo el mundo y que tienen un éxito, y decía yo, un público muy fiel, ¿no? Un público que siempre repite su asistencia a estos eventos. ¿Cómo ves el futuro? Replantearemos, ahora van a ser festivales de cuadra, ahora en mi calle va a haber el festival de mi calle, porque todos los vamos a ver desde la ventana, que es una idea de veras linda, de veras muy, muy bonita, y que se da otro tipo de relación, incluso con la producción misma, ¿no? No sé si sea lo mismo, bueno, no es lo mismo, evidentemente, pensar en producir para un público indeterminado que producir específicamente para un público de tal barrio, de tal lugar, de tal así. Entonces, ¿qué viene para la producción en estos eventos grandes, en estos eventos masivos? Si quieres hablar de eso y también el tema de la seguridad, laboral y social de todo el gremio que participa de la producción escénica, ¿no? Que es algo que está siempre en el aire. Sí, no sé, yo realmente me lo sigo pensando de qué manera vamos a regresar a los espectáculos masivos. Si hoy en día todavía nos preguntamos si vamos a poder volver a los teatros, ¿no? Y cómo sería, y que quizás serían máximo de 30 personas.
Entonces también, bueno, realmente también me pregunto cómo va a ser esta vuelta con los festivales. Hoy, por ejemplo, leí una nota que el Festival del Grec en Barcelona decidieron que sí se va a hacer y que los espacios van a poder tener un aforo de máximo del 30%, ¿no?, de su aforo total. Me pregunto también de qué manera eso afecta a los productores, a quienes levantan los proyectos y tienen que tener una recuperación de taquilla, ¿no? En estos casos donde sobre todo en festivales y en eventos masivos, como tú dices, donde hay un público que asiste y que es fiel y que podemos tener generalmente sold out, ¿no?, en estos lugares, venta total de los boletos, de qué manera va a afectar estos ingresos de taquilla, ¿no? Yo tampoco estoy peleada con esto que dice Susana, se me hace muy bonito la posibilidad de pensar en reencontrarnos de otras maneras, que no todo sea masivo, ¿no?, que sea algo mucho más cercano, algo mucho más íntimo, porque en definitiva yo siento que eso es lo que estamos necesitando hoy en día, ¿no?, poder mirarnos de nuevo a los ojos, ¿no?, y que sea algo como mucho más cercano. Cuando pienso también en las maneras de producción, de qué maneras vamos a producir, creo que toda esta crisis también nos invita a pensar de qué otras maneras podemos generar contenidos, ¿no?, que no solo sean digitales. Me parece que el ejemplo que dio Susana es súper válido y muy lindo. Pero sobre todo yo en este momento estoy pensando de qué manera hacer que las cosas sí sucedan, las cosas que ya teníamos planteadas que sí sucedan, tratar de que sean viables, de que se puedan realizar y no tener que seguir posponiendo por esto, porque no sabemos cuánto tiempo más se vaya a posponer y porque todos tenemos que pagar renta y hacer súper y tenemos muchísimos gastos, ¿no? Entonces, en esta búsqueda de repensar los contenidos y las maneras de producir, claro, nos encontraremos con, no sé, con una hibridación de recursos, de manera de contar, de manera de producir, que a mí no me gustaría verlo tampoco como algo que es una transición, ¿no?, hasta volver a otra normalidad, sino a mí me gustaría pensarlo como una nueva manera de hacer y que eso, de alguna manera, pensar que eso nos va a ayudar y se va a quedar realmente, porque a mí eso es lo que me emociona de este momento. Que esa búsqueda que tenemos ahora sea para que algo nos nutra, que esto nos nutra y que realmente se quede, no como una transición para luego volver a lo que era antes, ¿no? A mí eso es lo que me emociona porque toda esta crisis nos está modificando a nosotros como hacedores, como productores, pero también al público, ¿no? Entonces la manera en la que nos vamos a reencontrar con ellos también siento que va a tener que ser diferente de alguna manera, y yo apuesto porque esta transición sea una búsqueda de nuevas maneras de contar y que nos va a enriquecer a todos. Pienso también en toda esta sobreoferta de contenido digital. A mí me ha pasado que en un inicio empecé a ver mucho lo que hacía Teatro UNAM, o estas cuestiones de Contigo a la Distancia, ¿no? Hay como mucha propuesta, pero también llega un momento que es tanto lo que hay, que uno dice, bueno, ¿cómo sobresale uno ante esto? Porque también hay una competencia muy real, que es lo que dice Alan, ¿no?, que para eso están las series y para eso hay un mundo que lo hace maravillosamente bien y que nosotros no podemos competir con eso. Claro, lo podemos intentar y podemos estar en esa búsqueda y me parece muy valioso y va a ser muy interesante, va a ser difícil competir con eso, entonces pensar en otras maneras también a mí se me hace muy válido. Y en estas cuestiones que mencionabas, de la cuestión de la salud y cómo cuidarnos en este regreso, también va a ser un tema para pensar, ¿no? Porque muchas veces, no sé, o podemos pensar que nosotros podemos volver al teatro, que nosotros podemos volver a un espacio y desde ahí hacer una función, una obra en vivo, ¿no?, donde no va a estar el público ahí presente, donde la gente quizás lo pueda ver desde sus casas, pero que sin embargo para que eso suceda se necesita que estén presentes muchas personas trabajando ahí.
muchas personas, como tú dijiste, que son los tramoyas, que son los iluminadores, que son los técnicos de sonido, que somos nosotros de producción, que son los actores, que es el director, que van a ser los camarógrafos, ¿no? Y me pongo a pensar también de qué manera entre nosotros nos vamos a cuidar y cómo va a ser ese regreso. Evidentemente es algo que vamos a tener que estar trabajando y pensando en este tiempo, ¿no?, que nos queda antes de que nos den luz verde para poder habitar los espacios, pensar de qué manera los vamos a rehabilitar. Muchas gracias, Lola. Pues yo quisiera que nos dirigiéramos ya, si están de acuerdo, hacia el cierre, para que también ustedes vayan pensando cómo hacer este cierre de manera contundente y con la brillantez que ha caracterizado esta mesa, de veras tan interesante y tan rica en contenidos. Yo creo que podríamos dirigirnos justamente hacia esta idea del ecosistema cultural, de que somos parte de un ecosistema que a veces parece como parecido al bosque, donde estamos todos plantados, unos a distancia de otros, y no nos acercamos, no nos comunicamos. Y aunque ahora dicen que los bosques todos se comunican por abajo, ¿verdad? Por las raíces, pero que debemos nosotros de buscar justamente fortalecernos a partir de esta idea que decía Susana de la tribu y de la comunidad. Nosotros avanzar en este sentido, que yo creo que va a ser algo, claro, también está la alternativa de que a la hora que salgamos todos con el poder en mano para matar a la competencia y quedarnos nosotros con los contratos y con todo eso. Pero creo que tenemos la gran posibilidad de hacer lo contrario, ¿no? De hacer realmente un fortalecimiento de este ecosistema y de empezar a tejer lazos de solidaridad, lazos de organización y lazos de consolidación gremial que tanta falta nos hace como artistas, como creadores, como promotores, como gestores de la cultura y de las artes en el Estado y en nuestro país. Entonces, quisiera ver sus opiniones respecto a esta parte, si quieren verlo ya como una forma también de ir concluyendo con esta mesa. Entonces, Alan, empezaríamos contigo en esta ronda. Perdón, estaba muteado. Sí, yo la verdad es que quisiera complejizar el comentario que di, complejizarlo para bien, porque lo toqué porque ha sido uno de los temas más tocados y discutidos en las redes en las últimas semanas, ¿no? Toda esta cuestión de los espectáculos en video o no. Sin embargo, sí coincido totalmente con mis compañeras que no es el único universo, ¿no? O sea, yo soy un apasionado de las experiencias en vivo. Vaya, por eso le pusimos voyalteatro.com y no veo el teatro o algo así, ¿no? Porque creo mucho en usar la tecnología como plataforma para sacar a la gente de su casa, ¿no? Y sacar a la gente de su casa a que vayan a vivir estas experiencias. O sea, yo que he ido a ver este teatro para bebés con mis sobrinos de Susana, o sea, eso no lo cambiaría por ninguna puesta en escena virtual ni nada. O sea, incluso ya estoy en un punto ahorita que odio las pantallas. Sin embargo, sí quiero perfilar este comentario a utilizar la tecnología como esta gran herramienta para lograr esos objetivos que tenemos, ¿no? Y por otro lado, como lo comentaron ya y que incluso un poco Fausto lo comentó ayer, pues que no es lo único, o sea, ahorita es lo más inmediato, me parece, pero no es lo único. Antier platicaba con alguien y le decía, pues, ¿qué tal si se hiciera una puesta en escena en donde todos los actores estuvieran metidos en una caja transparente cada quien, el público está separado y entonces así no hay posibilidad de contagio, pero además es interesante el dispositivo escénico? O sea, creo que también es concretar esta parte digital para que nos funcione, pero al mismo tiempo hacer todo un ejercicio de creatividad de cómo vamos a poder hacer lo que ya hacíamos, pero de otras formas, ¿no? Y ponderando totalmente la experiencia y el contacto humano, que yo creo que eso no debe de morir nunca.
también creo que es un gran momento también para retomar lo que dije al principio, en el que comencemos a accionar, pero de verdad y más fuertemente, porque hay muchísimos encuentros. Ahorita yo incluso me he sentido avasallado de la cantidad de mesas de diálogo a nivel nacional que están existiendo. Yo mismo lo estoy viviendo ahorita con el trabajo que estoy haciendo en el Congreso Nacional de Teatro. Es demasiado. No digo que esté mal, pero entonces, ¿cómo le damos seguimiento a eso? ¿Cómo logramos que eso se vuelva acciones y se vuelvan proyectos reales, ¿no? Que muchas veces solamente tiene que ver con un seguimiento personal, o sea, ni siquiera es algo más complejo que eso. Como eso que un día estuve platicando con alguien lo aterrizo en una acción, eventualmente, o en un proyecto. Y retomo también, ya como último comentario, la reflexión hacia la parte institucional. Creo que todas las instituciones tendrían que pronunciarse en este momento. El silencio nos está matando a todas y a todos, y la incertidumbre también. Algunas instituciones lo han hecho, otras no, y eso sí me parece que a tantos meses que va del confinamiento es terrible, porque como lo dije también al principio, todos trabajamos con todas las instituciones, todos hemos trabajado en algún teatro que forma parte de una institución o de otra, y todos creamos juntas y juntos el gran gremio escénico que tenemos, al menos aquí en Jalisco, y obviamente hablando del nacional. Entonces, me parece que no es un momento para estar en silencio. Sé que hay muchas cosas que todavía no hay certezas, pero incluso decir eso, ¿no? Estamos accionando para trabajar en esto, estamos trabajando para que esto tenga un norte, pero mientras tanto, ese silencio nos va a seguir aniquilando. Yo agradezco mucho que se haya generado esta iniciativa de parte de Cultura UDG, por lo mismo, porque si no, pues sería una institución más que estaría abonando a este silencio que no nos abona. Y segundo, pues, a ver, puede parecer como si regresara al punto inicial, pero si no trabajamos en esos problemas que ya teníamos antes, cada vez que haya una situación parecida a esta, lo único que va a ocurrir es que se van a agudizar. Entonces, los problemas que estamos viviendo ahorita, pues son el resultado de algo de antes. Si trabajamos en esos problemas, cuando venga la siguiente gran crisis para nosotros, lo podremos abordar de otra forma. Si no, únicamente estamos metiendo más pelotas en nuestra caja de problemas que ya teníamos los creadores escénicos. Y sí o sí tiene que ser un trabajo colaborativo. Y pues con eso terminaría y diciendo pues que sigamos pensando en cómo, pues yo lo denomino de esa forma tan coloquial, a lo mejor simple, pero de cómo sacar a la gente de su casa, porque las experiencias en vivo, nada se le compara, nada se le compara. Aunque las otras industrias sean más populares que nosotros y tengan más éxito, lo que nosotros hacemos está más chido. Ya, cierro con eso. Muchas gracias. Muchas gracias. Y le daría yo la palabra a Ricardo Pérez. Muchas gracias. Pues coincido con lo que dice Alan y mis compañeras, ¿no? Tanto Susana como Lola. En mi argumento inicial hablaba de cerrar filas, de proteger este ecosistema frágil en el que estamos. Sí me gustaría hacer una invitación, un exhorto. No esperemos a que pase la pandemia para generar este cierre de lazos, este cierre de filas. Hay personas dentro de nuestro mismo gremio que se quedaron sin pagos, sin temporadas, sin giras y que pueden estarla pasando muy mal en este momento. Entonces, creo que es exhortar a la comunidad desde nuestras posibilidades. Digo, si me llega un pago atrasado de alguna producción, bueno, pues entonces me llegaron 2,000 pesos. ¿A quién le puedo ayudar con esos 2,000 pesos como un préstamo, como una ayuda? O sabemos que hay espacios alternativos que también la están pasando mal porque se financiaban directamente de estos ingresos y de pronto están vendiendo boletos a futuro. Entonces, empecemos por esto, no esperemos a que termine la pandemia, hagamos este cierre de comunidad, desde el hablarle a las personas para saber cómo están, el reconocernos como seres humanos, el buscar en el otro, el reflejarnos en uno mismo y buscar el trabajo en comunidad, no como lo hemos dicho muchas veces
de aliarnos y de ir y de protestar y de estar afuera, sino de solamente escucharnos y platicar uno con el otro para saber cómo estamos. Y si detectamos que hay personas en riesgo o en una situación vulnerable, pues sumemos esfuerzos brazo con brazo, codo con codo, ¿no? Para ayudarnos entre todos. Y para el regreso, para el futuro, tendremos que hacer un esfuerzo en comunidad para saber cómo es que queremos que se dé. Estoy muy de acuerdo en lo que dice Susana. También podemos buscar otro tipo de teatralidades, el buscar otro tipo de discursos y seamos parte fundamental del retorno a los escenarios. Tendremos que regresar replanteándonos cuál es el tipo de producciones, cuál es el tamaño, o sea, tendremos que hacer también una evaluación sobre los retornos sobre la inversión, sobre nuestros precios de taquilla, sobre la crisis económica que se puede llegar a dar en el país. Pero bueno, evaluemos esos factores antes del término de la pandemia, hagámoslo para que una vez que la pandemia pase o una vez que la emergencia empiece a ceder, ya tengamos estrategias para poder aplicar. Entonces, justo con eso cierro, con esas dos propuestas. La primera era, si tienes a alguien vulnerable, si una llamada telefónica puede ser el cambio de actitud en cómo una persona cercana a ti está viviendo la pandemia, pues hagámoslo. Y el otro es, generemos lazos fuertes entre nosotros mismos como comunidad y con el público, con la gente que nos va a ir a ver para generar una nueva normalidad como tanto se ha estado expresando en estos últimos días. Gracias. Ayer Jorge Fábregas decía que una de las tareas urgentes es la sobrevivencia, que había gente de la comunidad que sí estaba en situación de hambre. Y hoy escribía él mismo que quizás sería bueno pensar en hacer despensas y en hacer este tipo de acciones que son las comunes para nuestra propia comunidad artística y cultural. Lola, ¿qué piensas de esta parte del ecosistema cultural y artístico? ¿Cómo lo fortalecemos? En algún momento escuchaba a Ricardo que decía que nosotros como creadores, como productores, tenemos una deuda también con nuestros públicos en esta cuestión de la escucha, ¿no? Y a mí me gustaría pensar que la primera deuda es con nosotros mismos, como gremio. Yo hace 12 años que estoy en Guadalajara y que estoy trabajando aquí, y durante esos 12 años me ha tocado muchas veces tener diferentes reuniones con muchas personas que conformamos la comunidad artística, y muchas veces con una intención muy buena de eso, de generar gremio, de hacer equipo, y me parece que siempre nos hemos quedado en la nada, por distintos motivos. Porque seguramente no había una persona que tomaba el liderazgo de eso y le podía dar continuidad, porque después de repente nos tenemos que meter en 5 o 6 proyectos, ¿no?, al mes para poder sobrevivir y pagar cuentas. Pero creo que la primer deuda es con nosotros mismos como gremio, y no estar esperando todo el tiempo la intervención de la institución, ¿no? Que nosotros mismos accionemos y activemos. En cuanto a las instituciones, como dice Alan, me parece importante que sí se pronuncien, como lo está haciendo UDG, generando estas mesas de diálogo y con las diferentes acciones que tienen planeadas, como tú lo decías en un inicio, Sergio, y me parece que es importante que ellos también se hagan ver como entes vulnerables, que también ellos puedan asumir que quizás no tienen idea en este momento de qué manera seguir o de qué manera ser, ¿no? Y nosotros también como comunidad
tendremos que saber y aceptar que eso también es una posibilidad, ¿no? Que esto no nos había tocado vivirlo a nadie y que sí, muy posiblemente las instituciones tampoco sepan de qué manera y que todos estemos en esta búsqueda, pero sí creo que es muy importante que se manifiesten, porque sí hay compañeros que realmente la están pasando mal. Entonces, sí me parece que es un llamado para la acción, otra vez ver esta crisis como una oportunidad, que llamémonos a la acción y que esta deuda que es con nosotros mismos, para mí como gremio, que nos una y que salgamos fortalecidos y que estemos trabajando desde hoy, ¿no? Desde hoy mismo que estemos todos trabajando para no estar tan desprotegidos en nuestro quehacer y en nuestro trabajo del día a día. Muchas gracias, Lola. Susana, si nos ayudas con tus reflexiones, por favor. Tu micrófono. Ahí estoy, ¿verdad? Me sumo a lo que dicen mis compañeros, a lo que dice Lola. Me gusta de pronto en tiempos difíciles concentrarme en la esperanza, en la posibilidad de que hay cosas que sí funcionan, y yo creo que hay movimientos a nivel estatal de la comunidad de teatro, a nivel nacional, lo hemos vivido nosotros también, y también a nivel internacional. Nosotros estamos trabajando en redes también a nivel internacional, donde hay una preocupación por el otro y se están generando acciones, que faltará mucho, pero sí hay acciones que se han generado en el propio gremio para poder ayudar a los compañeros y a las compañeras. Y me hace sentir esperanza la enseñanza que me han dado las familias con hijos pequeños. Yo creo que a mí trabajar para los bebés y sus familias me cambió completamente la visión. Esto que ya decía de moverme y poder generar preguntas desde otro lado, de otra manera, intentar hacerlo siempre así. Y creo que las tribus de maternidad y el movimiento de mujeres en los últimos años a nivel nacional e internacional nos han enseñado que sí se puede trabajar de manera horizontal y hacer un movimiento que vayan cambiando las cosas poco a poco. Ahí está el ejemplo, y me parece que hay posibilidades de que entre nosotros como comunidad de teatro pueda suceder, pero lo que pienso es que sí, tenemos que estar atentos de nosotros, pero siempre, siempre del lado del espectador. O sea, no hay manera de separarnos de ellos. El movimiento del teatro para primeros años en Guadalajara ha sucedido gracias a las familias, ¿no? El impulso del festival, el impulso de tener funciones llenas con meses de anticipación, de poder generar el encuentro, sucede por ellos, por las familias. Entonces, me parece que es una crisis que nos tiene que llevar a pensar en nosotros más que en el yo, y en el nosotros integra también a la gente con la que generamos las experiencias. Entonces, pienso que ha habido movimientos bien importantes de la gente de aquí con esto de las despensas, de hacer, de generar dinero y juntar dinero y poder dárselo a la gente que la está pasando más difícil, y en ese sentido que las instituciones, como dicen mis compañeros, tendrían que sumarse a la par del movimiento de la comunidad. Muchísimas gracias, Susana. Bueno, no sé si alguien más quiera decir algo. Si no es así, les agradezco muchísimo a Ricardo Pérez, Alan Gutiérrez, Lola Bianchín y Susana Romo su participación en esta segunda mesa de diálogo de la Universidad Cultura UDG, Universidad de Guadalajara. Y no me despido sin antes invitarlos a la mesa del día de mañana. Mañana toca el tema de los espacios independientes, lo que hablaban hace ratito, que también están en una situación pues compleja, porque además de todo lo que sufrimos los artistas, bueno, ellos tienen, y algunos de ellos tienen una nómina que pagar fija, algunos tienen rentas de sus locales que pagar, y no hay ingresos, no hay acceso, no sabemos cuándo los dejen abrir, etcétera. Y va a ser muy importante escuchar la reflexión que tienen Mauricio Cedeño del Teatro María Teresa,
de Olga Valencia del Venero, Moisés Orozco de Foro del Tercer Grupo y Juan Méndez del Foro Periplo. Entonces, para invitarlos el día de mañana a la misma hora, 5 de la tarde, 17 horas, a que nos acompañen en esta tercera mesa de diálogo de Cultura UDG. Muchísimas gracias a todas y todos ustedes y a todo el público que nos hizo el favor de acompañarnos esta tarde. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.